Hola muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Por favor, me Buenos confirman. días, profe. Muy buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta clase. Estoy sorprendida porque veo que hay 31 estudiantes. Me alegra mucho, sin embargo, pues no me aparece la cantidad perdón, espérenme, miro porque estaba mirando mal. 74A. No, aquí hay varios, aquí hay 27 estudiantes hasta el momento. Bueno, ya iremos revisando quiénes son los que hacen falta porque son 31 estudiantes y me aparecen en lista 27. Bueno, muy bien. Entonces, como les había comentado la clase pasada, muchachos, vamos a iniciar con revisión de prensa. Recuerden que vamos a revisar por clase 2 noticias. Veo que Angie ya levantó la mano, muy bien. Y otra persona, ustedes dos, listo, no más. Solamente vamos a escuchar entonces la noticia de Angie Paola Barón y la de Sandra Janet Palacios. ¿Listo? Entonces, Angie, tienes el uso de la palabra, te escuchamos. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, pues yo encontré una noticia, pues hablando de lo que pasó la semana pasada, el martes exactamente, lo de la explosión en Beirut. Entonces, muchas investigaciones, pues ahí se ha encontrado, se ha evidenciado que hubieron muchas falencias al momento de contener esta reacción química que es altamente inflamable, ¿no? Entonces ahí la Interpol estaba tratando de escudriñar, por decirlo de alguna manera, qué fue lo que realmente pasó y cómo fue que el Líbano adquirió 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Entonces resulta que a mediados del 2013 más o menos, Beirut, o sea, el cuerpo especializado para contener o los, perdón, profe, para, digamos, contener o los tráficos que se hayan visto evidenciado en el puerto de Beirut, encontraron que un buque exactamente ruso pudo, o sea, tenía 275 toneladas de 2.750, perdón, toneladas de amonio. Entonces, todo eso fue incautado y lo contenieron en una bodega cerca del puerto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues como sabemos, el nitrato de amonio es altamente inflamable, entonces con las altas temperaturas que se han visto en Beirut, hicieron que este fertilizante fuera literalmente un detonante para esa explosión que hubo. Entonces, también se debe tener en cuenta de que esto es altamente tóxico para la salud de los seres vivos, puesto que da asfixia y puede tener, digamos, consecuencias más adelante. Listo, profesor, sería. Gracias, Paola. Muy bien, muy bien. Eh, Efectivamente, a raíz de esa situación que pasó, de esa explosión, viene la renuncia de una cantidad de ministros de gobierno, ¿no? No sé si lo vieron hoy en noticias. No, Sí, profe, no lo digo. señora. Sí, Sí. yo ahí estuve pendiente y resulta que exactamente el ministro de Salud renunció hoy, ministro de Salud de Líbano, Ah, precisamente porque toda esa carga
se les vino encima y pues muchos dicen que es una conspiración, otros, ahí vienen todo un pocotón de teorías de que pues dicen que es una conspiración, de que es una bomba, de que muchas cosas, pero pues realmente lo que pasó, lo que dicen que pasó fue que hubo una explosión debido a a la combustión de nitrato de amonio. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad, hay una cantidad de teorías de la conspiración, así como con el mismo origen de la pandemia, pero pues sí, desafortunadamente, cuando uno está en un cargo administrativo y político, como es un ministerio, uno es responsable por acción o por omisión, desafortunadamente, pero pues ojalá se aclare mucho más el origen de los hechos para poder realmente revisar si sí hay responsables ahí por omisión o fue algo fortuito, ¿no? Muchas gracias, Angie. Muy bien. Vamos ahora con Sandra Palacios. Sandra, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, yo también había leído de la BBC la noticia sobre la explosión de Beirut. Y como para complementar un poco lo que dice Angie, sí, es cierto, este barco básicamente llevaba ya 6 años en el puerto de Beirut. Se hablaba de una mala exposición del químico como tal y la mala manipulación que tuvo con el almacenaje que se hizo allí en el puerto. Esto lo que evidenció básicamente fue como el ping-pong que se dieron muchas de las entidades responsables, en este caso, porque está incluido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde ellos fueron los que aceptaron como tal ese cargamento y después fue cedido a la aduana, donde pues obviamente ellos como que no entendieron la gravedad del asunto como tal de este químico y pues fue un error gravísimo de todas las entidades que estaban involucradas en el acto. Esto pues a la hora de la verdad después de la explosión lo único que hizo fue resaltar un poco la corrupción que existe y lo podemos evidenciar que no solamente aquí en Colombia sino en muchas partes del mundo donde lo único que se busca es el bienestar de algunos pocos y sobre todo de los de los de alto élite. Obviamente se están viendo estos días todas las protestas de los ciudadanos que pues han afectado muchísimo a la población, a la población pobre, porque pues de lo que yo leí, esto ha hecho que los pobres sean más pobres. Entonces, básicamente ha habido una afectación ciudadana terrible, donde pues todo el mundo está mirando a ver cómo se lava las manos, porque pues a fin de cuentas la investigación que ha hecho, a pesar de que ha sido algo así muy poco profunda, no ha dado realmente respuestas de lo que realmente sucedió con esto. Y es como una cortina de humo que quieren hacer con respecto a todo lo que tiene que ver con el orden económico del país. Básicamente creería yo que ese es mi aporte con la noticia. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces... No, pues ahí pueden haber toda una serie de hipótesis, pues de acuerdo a lo que nos dices. De todos modos, pues la renuncia de los ministros entonces sí se hace necesaria, porque pues ¿cuántos muertos hubo? Eso sí no supe, a causa de esa explosión. Pues según lo que yo revisé, inclusive en noticias habían más de 100 muertos. Pues no los habían confirmado porque inclusive cuando fue la primera explosión, llegaron muchos carros de bomberos a ayudar, hay mucha gente, y ya cuando la explosión fue masiva, hay mucha gente que aún está desaparecida, entonces básicamente no han podido dar con un dictamen de número exacto de las personas muertas en el... Yo tengo acá del periódico del Tiempo de hoy, Ajá. que dice que la magnitud de la explosión fue que dejó 150 personas que murieron, más de 6.000 resultaron heridas y más de 300 se quedaron sin hogar. Uy, Dios mío, qué magnitud. Perfecto, muchas gracias, muy bien.
tenemos que seguir ahondando más en esa noticia. Vamos con Vanessa Rojas y Andrea Leguizamo. Listo, vamos con ustedes dos, ya que están muy activas. Muy bien. Vanessa. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Hola. Bien, pues yo investigué dos noticias, pues una de ellas está en la revista Semana, que es lo que sucedió con la mina de carbón en Boyacá. En cuanto a que estas personas se quedaron atrapadas, pues bueno, de ello la noticia ya llevan, si no estoy mal, creo que más de 2 días atrapadas estas personas, debido a que la Agencia Nacional de Minería, pues no, ellos creo que habían instalado dos tubos para poder para poder tener el acceso para, pues, para así lograr un rescate. Pero bueno, o sea, más que todo en la noticia vemos que, pues, si esto pasa, es más que todo cuando se evidencian las minas ilegales, debido a que, pues, en las minas ilegales no se hacen, digamos, un buen estudio del suelo, y por eso allí se nombra también la biomecánica, que pues como bien sabemos la biomecánica es el estudio del suelo y las rocas que lo componen. Perdón. Además de ello, pues también podemos inferir que pues lo que ocasionó esto fue un movimiento quizás en masa, o que quizás no aguantó la presión al romper la roca, pues esto generó que se derrumbara internamente. Entonces, pues es por ello que pues seguimos evidenciando pues las cosas que siguen presentándose de manera ilegal, y pues también el Estado no tiene control sobre ello. Y la segunda noticia es, bueno, aparte que como bien sabemos el caso de Uribe es como el boom también de ahorita. Entonces, pues la defensa de Uribe solicitó levantar la reserva en el proceso que se está adelantando al exmandatario. Entonces, ¿qué pasa? Que el abogado de él solicitó que se hiciera, bueno, a ellos se le llama una reserva sumarial, pues que en sí sabemos está consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, que es la presunción de inocencia. ¿Qué hace esto? Pues el abogado solicita ello para que no se, o sea, no se genere o sea, como la polémica que se está generando en contra del mismo. Entonces, pues nada, esas son como las dos noticias que leí hoy. Muy bien, Vanessa, muy bien, muchas gracias. Sí, la primera noticia efectivamente lo que deja ver es cómo la minería ilegal ha tomado fuerza en el país, y eso no solamente va en contravía del medio ambiente, porque pues no se hace con los protocolos debidos, los protocolos ambientales, sino que también deja en evidencia cómo pone en riesgo la vida de quienes trabajan ahí. Básicamente, ese es el mensaje. Frente a la segunda noticia, aquí deben haber abogados que nos aclaren un poco, pero entiendo que la Constitución, yo no soy abogada, pero lo que logré entender anoche es que la Constitución permite que se levante como la reserva legal que tienen los procesos. No sé en qué casos exactamente, pero aquí entiendo que se hace esa solicitud debido a que el proceso se ha ido filtrando a cuentagotas, y lo que dice la defensa del expresidente Álvaro Uribe es que esa filtración se ha hecho de un lado, y no se ha dejado conocer la versión completa del proceso, es decir, las aportaciones que ha hecho la contraparte, también pues demostrando que allí no hubo soborno, que no hubo pues sí, el delito es soborno finalmente, ¿no? Que no hubo como tal soborno por parte de la contraparte. Entonces lo que ellos están diciendo es, entiendo yo, que el proceso pues se deje ver tal y como está para que la sociedad, los ciudadanos, podamos conocer las dos caras del proceso. Básicamente, entiendo que la Constitución así lo establece. Los abogados que están aquí, si de pronto alguien nos quiere ayudar a aclarar ese pedacito, le agradeceríamos, porque pues los que no somos abogados
nos quedamos con ese titular. Bueno, entonces, si alguien se anima, nos cuenta. Bueno, ¿Sí? es que también en eso infería mucho como la intervención que tomó la esposa de Uribe, si no estoy mal, diciendo que pues los medios de comunicación también están interviniendo en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se solicita también es eso, que digamos, se guarde cierta cierta confidencialidad y pues cierto respeto pues en el caso de Uribe. Pues con esta noticia y pues con lo que solicita el abogado es precisamente eso, que se le respete el principio de presunción de inocencia pues al exmandatario Uribe. Okay. ¿Tú estudias Derecho, Vanessa? Sí, señora. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, mil gracias, muy bien. ¿Alguien quería opinar sobre el tema? No sé si David, antes de darle la palabra a Andrea, que tenía noticia. Yo veo que tienen levantada la mano David Torres y Alice Lozano. No sé si sea sobre la noticia del expresidente Uribe. Sí, señora, buenos días. Buenos días. Hola, David. Digamos, por legalidad, todos los procesos tienen principio de publicidad, digamos, en un primer momento. Pero dadas las condiciones de los acusados, digamos, la calidad foral, se le dice que son aforados, se mantienen bajo reserva legal, o sea, no son públicos. El presidente, el senador, dado que los medios han publicado a cuentagotas el proceso, solicita que se haga público completamente. En un derecho autónomo, él dice, no quiero más reserva legal, hagámoslo público, para contradecir digamos, lo que dice la oposición. ¿Tú estudias Derecho, David? Sí, señora. ¿Y se puede levantar la reserva legal? A solicitud del interesado, sí. Ok. Muchas gracias, David, por aclararnos. Y no sé si Alex también quiere referirse al tema o es que tiene noticia. Buenos días. No, yo también me quería referir al tema frente a la reserva del caso Uribe. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, que nos encontramos en un proceso de investigación, valga la redundancia, penal, pues básicamente esta es como una figura jurídica que busca que los derechos de las víctimas tengan como la verdad y la reparación frente a, pues, a lo que está sucediendo. En este caso serían pues las conductas punibles de que hablamos allá, ¿sí? Pues básicamente lo que hablaba el compañero, aquí se contraponen como dos principios fundamentales dentro del sistema penal acusatorio, que es el principio de publicidad y el principio de la reserva, ¿no? Entonces aquí lo que busca es que las víctimas, y más que todo no existe una limitación a los medios de comunicación de conocer todas las actuaciones procesales que emite la fiscalía y pues él con su ente defensor. Entonces básicamente lo que él quiere es que pues es una noticia de coyuntura nacional, todos puedan conocer cuáles son las actuaciones, cuáles son los medios de prueba, que es uno de los lo más polémico que hay en este momento, y obviamente la última, cuál es la decisión y los argumentos que ellos tienen para tomar la decisión si pues es absolutoria o condenatoria, porque hasta ahora está comenzando el proceso penal. Muchas gracias, Alex, por aclararnos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos las explicaciones de orden jurídico. Por eso es que de verdad es tan chévere poder tenerlos aquí a todos los estudiantes de diversas disciplinas para poder enriquecer este análisis de coyuntura nacional e internacional. Muy bien. Vamos con Andrea Leguízamo. Ella tiene noticia. Andrea, buenos días. Hola, profe, buenos días. Mira, entonces en la revista del BBC, su titular es Coronavirus, que es el impuesto a las ganancias extraordinarias aplicadas en tiempos de guerra, y porque algunos economistas creen que deberíamos usarlo hoy. Bueno, en ese artículo lo que pasa es que aplicaron, digamos, que estos impuestos extraordinarios a varios sectores de industria, que ellos fueron los que más tuvieron la posibilidad de tener más ganancias y no sufrieron ese impacto económico
que tuvieron en ese momento la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos lo aplicaron solo a nivel local. Lo que, digamos que lo que implementan o lo que quieren implementar más bien es hacer lo que todos los estados hoy en día que han sufrido pues con el impacto de ahorita del coronavirus, han tenido varias bajones económicos, entonces lo que quieren es que las industrias, digamos las farmacias, la parte tecnológica, las comunicaciones que han recibido mayor ganancia en el sector económico, pues ellos aporten más impuestos para así, digamos, sobrellevar ese gran impacto que ha tenido en la economía. Entonces, esa es la que he leído en el artículo. Y hay otro a nivel local ya aquí en Colombia, que dice en el periódico del Tiempo, y después de la cuarentena, ¿qué sigue para Bogotá? Entonces, la alcaldesa dice que obviamente esto de la cuarentena o las medidas de prevención y todo lo que ha transcurrido pues lo del COVID, va hacia finales de este año, o sea, esto no va a parar. Y lo que sí pretenden es como llevar unas medidas a nivel, digamos que el aeropuerto, cómo van a activar esos servicios, y no solamente en la parte de transporte aéreo, sino en varios sectores, en la parte económica de aquí de Bogotá. Eso fue lo que yo leí, profe. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, muy bien. Entonces, vea pues lo del impuesto, ¿no? Es un impuesto entonces solidario para aquellos sectores que nunca cerraron durante la pandemia. Puede ser una buena idea, seguramente, porque pues sí vamos a quedar devastados económicamente. Ahí estaba yo leyendo que se prevé que de hambruna van a padecer 220 millones de personas en el mundo, imagínense. No sé, esos datos estadísticos trasladados a Colombia habrá que consultarlos, pero sí necesitamos hoy más que nunca de solidaridad y sobre todo de solidaridad económica para recuperar la economía. Frente a lo otro de Bogotá, claro, porque pues, tiene que ser así porque definitivamente ya nos toca convivir con este virus, no podemos seguir encerrados. Nosotros no somos un país rico y ni siquiera los países ricos han podido sobrellevar unas cuarentenas tan largas. Se tiene que ir haciendo reapertura del sector productivo con los protocolos necesarios y también apelando pues a los tratamientos que provienen de la medicina tradicional y también de la medicina científica, la medicina moderna. Entonces, pues sí, es entendible y creo que pues hasta el 31 estaremos totalmente confinados y de ahí en adelante pues me imagino evitar las aglomeraciones al máximo y seguir con los protocolos debidos. Muy bien, muchas gracias entonces a ustedes por la entusiasta participación. Aquí me aparecieron en lista quienes leyeron noticia y entonces ahí ya pues se han ido siendo acreedores a las décimas que les había prometido. Bueno, siguiendo el sílabus, muchachos, vamos a tener que hacerlo en el estricto orden del sílabus, debido a que esta es una materia compartida, o sea, es decir, es una materia que dictamos como unos 4 profesores del programa de gobierno, y la idea es que pues todos estemos dictando la misma semana el mismo tema, y eso tiene una razón fundamental. Primero, eso es coherencia. Y segundo, les quiero ir contando que nos anunciaron el viernes festivo tuvimos una reunión extraordinaria, y la instrucción es que vamos a hacer un examen colaborativo. Es decir, vamos a hacer un examen unificado, le llama la universidad. Un examen donde todos los profes que dictamos la materia vamos a aportar con preguntas. Pues la idea, por supuesto, es que ustedes den cuenta de todos estos temas que se están evidenciando en el sílabus
y pues que la universidad en general pueda decir que sus estudiantes, los que están cursando contexto, tienen conocimiento sobre ciertos temas. Y eso pues está bien. Vuelvo y les repito, porque finalmente es una sola materia, es un solo sílabus, y todos debemos estar conectados en los temas y en la bibliografía en la cual nos apoyamos para, para pues, darle contenido académico a cada uno de los temas enunciados allí. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre historia. Vamos a empezar a hablar sobre el contexto nacional. El sílabus se los voy a colgar en el aula virtual. Voy a ver si ya tengo actualizadas las aulas. Ahí se los colgaré entre hoy y mañana. Yo les aviso con el monitor de la clase. Hoy vamos a hablar entonces sobre la historia y sobre el por qué es útil la historia. Sobre cuáles son las características primordiales que debe tener la historia. Básicamente ese va a ser el tema del día de hoy. Pero antes de entrar a hablar como tal sobre la utilidad de la historia, yo sí quisiera saber ustedes por qué creen que es útil la historia. Entonces, no sé si alguien quiera participar, levantando la mano. Muy bien, Bruce. Y quienes quieran ir participando, por favor, levanten la mano. Si no, pues yo voy llamando así de una forma desprevenida. No me tienen que dar una respuesta elaborada para nada. Contéstenme lo más sincero posible, lo que ustedes creen, de verdad que para qué les ha sido útil, si les ha servido, si no les ha servido. Contéstenme desde lo que ustedes saben o desde lo que ustedes perciben. Entonces, tenemos a Bruce, tenemos a Andrés Felipe Julio y a Vanessa Rojas. Vamos con Bruce. Bruce, Sí, buenos profe. días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y Bien. tú? Bien, profe. Profe, pues bueno, para qué es importante la historia, pues precisamente, pues, para analizar estos los fenómenos de la actualidad. Y es como siempre reiterado, profe, el contexto que hoy que se está presentando en este momento puede venir de una consecuencia de algún suceso histórico, ¿sí? Por ejemplo, a nivel político, cultural, económico. Por ejemplo, en el caso que nos concierne con la pandemia. Es importante, por ejemplo, saber lo que, por ejemplo, no es la primera vez que el mundo se ve inmerso en un evento de estos, por ejemplo, de una pandemia, una pandemia como tal, sino ya viene de tiempo atrás. Y es importante, pues, saber en la historia de ese contexto de tiempo atrás para poder llevar, pues, las experiencias como tal a la actualidad, profe. Muy bien, Bruce, muy bien. Entonces, para ti ha sido útil la historia para poder entender el presente. Exacto, profe, tal cual, o sea, es para poder comprender lo que está pasando en el presente, no solo, por ejemplo, en la pandemia, sino, por ejemplo, sucesos como, por ejemplo, el conflicto social y armado que está en ese momento. O sea, hay un contexto que hubo atrás, lo que estamos viviendo pudo ser una consecuencia de un contexto histórico que vino de mucho tiempo atrás. Entonces, para comprender bien el presente, se comprende también el pasado. Perfecto, muy bien, Bruce. Así es, esa es una función social de la historia. Ya vamos a ver en qué se diferencia de la función teórica de la historia. Muy bien, muchas gracias. Vamos con, yo vi que antes de Vanessa tenía levantada la mano Andrés Felipe Julio. Andrés Felipe, te escuchamos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Espero tengan un buen día. Bueno, desde mi punto de vista, la historia tiene una importancia en la capacidad evolutiva del ser humano y, por otra parte, en el que este mismo se sienta vivo. Esto lo hago referencia a un dicho que dice que lo que son las ciencias, lo que es el derecho, la economía, estos hacen que la persona viva, pero no la sienten viva. Lo que la hace viva es el arte. Y pues
actualmente los artistas, yo lo ubico desde mi punto de vista, son los que le damos sentido. Pues claramente hay antecesores de nosotros, ya sea en arquitectura. De hecho, quería mencionar sobre la explosión del Líbano, que se perdió gran parte del patrimonio cultural. Se perdió un palacio del siglo XVIII y muchas otras construcciones, poco más de 300 años de historia, mucho antes de la creación del Estado de Líbano. Supongo que, bueno, también está lo que quería referirme con la capacidad evolutiva. Es que si no miramos atrás lo que otros han hecho, cómo nosotros podemos avanzar sin retocar lo que ya se había hecho. Es decir, cómo podemos avanzar sin volver a pisar algo que ya estaba. Supongo que eso es mi forma de ver. Y ya, no sé más. Muy bien, Andrés Felipe. Así es. La historia tiene que estar viva en la medida en que nos dé lecciones, que es lo que logro entender de tu intervención. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Vanessa Rojas. Vanessa, ahora te escuchamos, ya te da saludas. Sí, bien, pues la historia, pues para mí es un instrumento necesario para, digamos, conocer el punto de partida pues de todos nosotros. ¿Por qué? Porque pues esto nos permite construir y avanzar para pues en un futuro lograr un cambio si hay cosas que están mal o si hay cosas que de pronto en el pasado pues tuvieron un punto de partida que fue, no sé, un éxito, pues volverlas, o sea, repetirlas o pues reconstruirlas pero bajo ese mismo precepto en la actualidad. Gracias. Gracias, Vanessa. Muy bien. Muy bien, vamos con Andrea. Hola, profe. Pues para mí la historia es como estudiar el pasado, pero teniendo siempre claro el objetivo, ¿no? En lo que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, podemos dar como un precepto a nivel cultural, político, dependiendo pues en la circunstancia en que estemos en ese momento. Pero también nos sirve para una gran cosa, y es la reflexión de pronto que llego, es que la historia nos avisa de algo que ya nos pasó y para no volver a cometer ese mismo error en la actualidad. Lo traigo a colación, digamos, el grado de que tuvieron la Segunda Guerra Mundial, todas esas muertes de personas que fueron inocentes y tuvieron que morir para crear o sentar un precepto en esa historia, en ese marco de la historia. Entonces yo creo que eso nos sirve para la actualidad, de que no, aunque yo creo que ahorita no hemos cambiado mucho, ¿no? La humanidad creo que seguimos cometiendo los mismos errores y no aprendemos de ese pasado. Muy bien, Andrea. Así es. Si no hubiese ocurrido la Segunda Guerra Mundial, no hubiéramos reflexionado sobre el objetivo, o más bien, sí, el objetivo de enraizar en los países una cultura de paz, es decir, de gestionar los conflictos por la vía del diálogo, por la vía de la cooperación y no por la vía de la fuerza. Y por ende no se hubiera creado la Organización de Naciones Unidas, ni tampoco tendríamos en realidad con mayor ahínco la Declaración de Derechos Humanos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Brian. Muy buenos días, profe. Pues yo quería pues dar como un aporte, pues diciendo que a mi modo de ver, la historia es la principal fuente de conocimiento, ya que pues partiendo del hecho de que pues cuando se realiza una investigación, pues la investigación nace a raíz de cosas que sucedieron en el pasado, además de que es muy importante y siempre se aplica en todo momento. Por ejemplo, pues ya trayendo a colación ejemplos, lo que mencionaba la compañera sobre el impuesto de la guerra, cómo se llevó pues, en la Segunda Guerra Mundial y cómo hoy se está aplicando para la pandemia. O sea, la historia no siempre es mala y pues de cierto modo
ha tenido puntos buenos de los cuales podemos sacar provecho, como estamos haciendo en este momento, trayendo pues a hoy día acciones que se realizaban antes pues para la supervivencia y pues para que el ser humano pudiera seguir adelante. Muchas gracias, Brian. Muy bien. Y seguimos repitiendo la historia. Así es. Luz Adriana. Hola, Luz Adriana. Hola, buenos días. Te escuchamos. Bueno, pues yo digo que la historia es importante porque pues al ser una ciencia social, pues como que también permite entender esos hilos conductores que se van formando como a lo largo del tiempo y que digamos ayudan a explicar o a reflexionar muchas de las situaciones que pues digamos que actualmente se viven. Entonces yo lo veo como por ese lado. Muy bien, Luz Adriana, muchas gracias. Vamos con Valentina Nieto. Valentina, buenos días. Buenos días. Bueno, profe, como ya lo mencionaron mis compañeros, la historia claramente es importante ya que contribuye al conocimiento para así poder entender y obviamente racionalizar la información y los contextos que se presentan hoy en día. Entonces, gracias a la historia, nosotros podemos entender a las personas y a la sociedad para así, digamos, contribuir y comprender la condición como tal del ser humano para poder permitir cómo avanzar, cambiar y construir. Entonces considero que es importante para esos factores. Muy bien, Valentina. Así es. Ese es el meollo de la función social de la historia. Muy bien. Gracias. Vamos con Joana. Joana Grajales. Hola, buenos días a todos. Bueno, profe, yo pienso que la historia nos sirve para conocer la experiencia acumulada de la humanidad durante los diferentes periodos y esto nos permite construir una propia identidad basados en datos que faciliten su elaboración, teniendo en cuenta pues los datos que nos arroje el estudio de la historia. Gracias, Joana. Muy bien, experiencia acumulada. Muy bien. Gracias. Vamos con Justin. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería aportar en cuanto a la historia, el hecho de que no hay una historia particularizada, o sea, hay historias particularizadas, es decir, que la historia la podemos observar en diferentes campos, historia desde lo económico, desde lo político, desde lo social, desde lo personal, desde lo psicológico. Entonces es ver cómo la historia tiene cabida en muchos campos en los cuales se puede desarrollar y de los cuales podemos encontrar grandes afinidades o desacuerdos a lo largo pues de su debido desarrollo. Sí, así es, Justin, muy así es. La misma historia de vida, la que tenemos cada uno. Y cada quien pone el acento donde mejor, donde tenga su interés en ponerlo, donde tenga el lente para ponerlo. Ya vamos a revisarlo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, permítanme, por favor, comparto las diapositivas. Muy bien. Muchachos, ¿me confirman por favor si ven las diapositivas? Sí, señora. Sí se ve, profe. Vale, muy bien. Entonces, en primer lugar, hay que decir que la historia es una ciencia social. Es una ciencia social porque tiene unos métodos de investigación para ahondar en ella. Es decir, quien quiere indagar sobre la historia política o económica o social o cultural, tiene un método de investigación para hacerlo. Cuando uno dice que una disciplina es ciencia, lo dice porque es susceptible de investigación.
Entonces, la historia es susceptible de que se le investigue con métodos cuantitativos o con métodos cualitativos. Cuando hablamos de métodos cualitativos, por ejemplo, la revisión de documentos, la revisión de manuscritos, la revisión de literatura, hace parte de esa forma de investigar la historia. Cuando hablamos de métodos cuantitativos, estamos hablando de que se pueden hacer entrevistas, que después se pueden hacer encuestas, se puede investigar la historia utilizando datos duros, es decir, datos numéricos que me permiten inferir posiciones, percepciones, evidencia, permiten hacer conclusiones cualitativas de lo que sucedió en la historia, bien sea el ámbito que uno quiere investigar y el lugar que uno quiere investigar. Y también los actores que uno quiere investigar. La historia, por supuesto, tiene unos actores, tiene unos fenómenos, tiene unas ritualidades, tiene unas narrativas, tiene datos, tiene unos eventos de acuerdo al siglo, y todos esos elementos hacen entonces que la historia sea una ciencia. Yo traje aquí a colación una frase de un historiador que me gustó mucho, Friedman Braudel. Él dice en su libro La historia y las ciencias sociales que la historia es una dialéctica de la duración. Y es verdad. Lo que ayer fue historia, hoy está vigente. Nosotros siempre estamos repitiendo la historia, sino que los contextos pues son diferentes, la data es diferente, los actores son diferentes, los detalles son distintos, pero el fondo o el trasfondo de los principales eventos históricos permanece, el espíritu permanece, y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué es útil la historia? La historia es útil en dos lentes, si se quiere, desde donde se puede leer esa utilidad. En primer lugar, la historia cumple una función teórica. Y básicamente, cuando se refiere a la función teórica, estamos hablando de que la historia logra explicar el pasado. Y esa es la función teórica de la historia. Cuando nosotros estudiamos en el colegio, dentro de las ciencias sociales, la historia de Colombia, por ejemplo, logramos entender cómo fue el proceso de colonización en el país. Voy a dar algunos ejemplos. Logramos entender cómo fue el proceso de la independencia de España. Logramos entender cómo fue que empezamos a, qué corrientes inspiraron la independencia del país, qué corrientes ideológicas. También entendemos quiénes fueron los protagonistas de esa independencia. Logramos entender con la historia cómo es que surgen los partidos políticos tradicionales en Colombia, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Logramos entender cuál es la ideología que expresan esos dos partidos y quiénes fueron sus protagonistas. Logramos entender cómo nace la violencia en Colombia y sobre todo cómo nacen los grupos alzados al margen de la ley, cómo nacen los grupos guerrilleros, marxista-leninistas, cómo nace el paramilitarismo, cómo nace el narcotráfico, cómo nacen las bandas criminales. Inclusive, ahora logramos entender cómo es que nacen las disidencias de las FARC. Sé que es un evento que ha ocurrido en los últimos 2 años, pero eso ya es historia. Entonces, la función teórica de la historia es eso, explicar el pasado. La función social. Ahora sí, ¿esto para qué nos sirve? Entonces, hay que partir de la premisa de que la historia cumple una función social
cuando permite organizar el pasado en función del presente. Por ejemplo, y alguien muy acertadamente lo dijo ahorita en su participación, nosotros hemos vivido enfermedades infecciosas respiratorias a lo largo de la humanidad. La peste negra, pues fue una de las últimas, si no estoy mal, de las últimas pandemias a la que ha asistido la humanidad. Y muy seguramente, ¿qué organizaría uno del pasado en ese evento? Las lecciones que dejó frente al manejo de una pandemia. Eso debe estar documentado en algún lado. Y créanme que si nosotros logramos acceder a ese pasado organizadamente, documentadamente, lograríamos encontrar respuestas para manejar la pandemia hoy en día y hoy denominada COVID-19. Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, Estados Unidos ha vivido enfermedades infecciosas respiratorias como el H1N1, como la gripe aviar, y ellos, por supuesto, tienen documentadas las lecciones en materia de política pública que esas enfermedades infecciosas les dejó como país. Entonces, ahí es donde uno dice, efectivamente, organizar el pasado para poder darle manejo al presente. Y esa es una función social de la historia. La otra función social es que la historia sirve para organizar el presente de las reivindicaciones sociales. Me explico. Hace un rato les decía, y vamos a hablar del caso colombiano, del nacimiento de los partidos políticos. Partidos políticos de derecha y partidos políticos mucho más liberales, si se puede decir, de centro-izquierda. Muchos de quienes hoy protagonizan las marchas en el país o los grandes debates en el país bebieron sus fuentes ideológicas del nacimiento de esos partidos. Y por eso es que se dice entonces que una de las funciones sociales de la historia es organizar el presente desde las reivindicaciones sociales. Si estas personas no se nutren de las ideas que en algún momento motivaron, enardecieron, jalonaron la constitución de partidos políticos, pues no harían esas reivindicaciones. Para ir a un ejemplo concreto, una de las luchas en este país ha sido el tema de la distribución equitativa de la tierra. Pero si yo voy a luchar por eso hoy en día, yo tengo que irme a las fuentes ideológicas de la distribución equitativa de la tierra, y esas fuentes ideológicas yo las tengo que beber del liberalismo como tal. De tal manera que ahí está un ejemplo claro de cómo la historia sirve para alimentar ideológicamente las reivindicaciones sociales. Y tengo que hablar sobre la reforma agraria de López Pumarejo, y tengo que irme a la historia para revisar no solamente ideológicamente qué se dice sobre la distribución social de la tierra, sino qué reformas han habido en este país que han atropellado esa distribución equitativa, o reformas que en su momento sirvieron, por ejemplo. Entonces, en cuanto a ese punto, pues quería ejemplarizarlo así. Segundo, la historia también nos sirve para comprender las luchas ideológicas y de clase. Efectivamente. Una lucha ideológica. El tema de la despenalización del aborto. Ese ha sido un tema muy espinoso en el país, y quienes defienden una postura u otra tienen que ir a las fuentes del conservadurismo. Quienes defienden, por supuesto, la defensa de la vida y la no despenalización tienen que remontarse, pues, precisamente a ese precepto ideológico, ¿sí? Quienes defienden lo contrario, pues, ir al liberalismo.
pero eso es un tema más ideológico que de reivindicación social, es de cómo debería estar organizada la sociedad en cuanto a valores. ¿Qué prima primero? Si la vida o si prima, por el contrario, mi libertad como individuo de decidir sobre mi cuerpo, porque es mi individualidad. Entonces empiezan a contraponer una serie de valores ahí, y esas luchas ideológicas no se pueden ir si uno no se remonta a la historia ideológica o que alimenta esas ideas. O la lucha de clases. La lucha de clases, y vamos a hablar exactamente de la clase trabajadora del país. Muchas son las luchas que se han dado a lo largo del país por subir el salario mínimo, por ejemplo, por combatir la informalidad en el país que nos tiene en una condición paupérrima, porque pues ustedes saben que quien esté en la informalidad no tiene un salario mínimo estable, o un salario estable, porque ni siquiera mínimo, un salario estable, no tiene seguridad social. Y esas luchas de clase también se entienden en la historia. Por ejemplo, la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras es de las luchas de la clase trabajadora emblemáticas en la historia nacional. Otra función social de la historia es comprender el origen del estado actual de las cosas. La historia nos sirve para entender, en primer lugar, por qué estamos regidos bajo un estado, porque se tuvo la necesidad de darle origen al Estado para que organizara la vida en sociedad. Y para eso tenemos que leer autores como Thomas Hobbes, como John Locke, como Jean-Jacques Rousseau, quienes siempre en sus inicios defendían la idea de que tenía que haber ese gran leviatán que organizara la vida en sociedad, porque nosotros no teníamos autogobierno, no nos podíamos disciplinar, porque siempre queríamos, en su momento quisimos pasar por encima de los derechos de los demás, nuestros ancestros, porque la vida humana estaba en peligro, la vida ya no se reconocía la vida como un derecho fundamental, no tenía ningún valor, y entonces se hace necesario que llegue el Estado a regular esas relaciones, a darnos nuestros derechos, pero también a darnos nuestros deberes, y a entender que mi derecho llega termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, para esto también sirve la historia, para comprender por qué el origen del estado actual de las cosas, por qué tenemos un Estado social de derecho, por qué tenemos un Congreso bicameral, por qué tenemos diversidad de partidos políticos. Bueno, el origen del estado actual de las cosas. Y la historia también sirve como guía para la acción futura, lo que decía alguno de ustedes. La historia está viva en la medida en que de ella aprendamos lecciones. Por eso es que la historia no puede ser neutral y ya lo vamos a ver ahora en las características de la historia. Si yo conozco la historia y la versión real de la historia, yo permito de ella beber las principales lecciones que han dejado esos acontecimientos para con determinación tomar decisiones en el presente y en el futuro. Vuelvo y repito, nosotros hemos pasado por circunstancias similares a lo largo del tiempo y la historia logra dejar lecciones positivas y lecciones negativas. Entonces, la historia debería caracterizarse por lo siguiente. En primer lugar, debe ser una historia legítima. Es decir, alguien se vuelve legítimo o alguna disciplina se vuelve legítima cuando se dice la verdad de lo que ocurrió. Si yo oculto la verdad, pues pierdo legitimidad porque tarde o temprano se sabe la realidad de los hechos. Y desafortunadamente la historia pues ha sido instrumentalizada. Pero entonces pues en últimas la legitimidad apunta a que se diga la verdad de los hechos, con objetividad.
La historia también debería caracterizarse por no ser neutral, porque vuelvo y repito, si la función social de la historia es guiar la acción futura, pues obviamente tiene que, la historia tiene que condensar las lecciones aprendidas en positivo y en negativo, para que pueda servir para el presente y para el futuro. Y ahí está, la tercera característica es esa, dar lecciones para el presente y para el futuro, por eso de ahí que no sea neutral, de ahí que la historia toma posición naturalmente porque se supone que la historia apunta a un deber ser, y en esa medida está viva en nosotros. La historia debe cuestionar las versiones ritualizadas del pasado, lo que les decía hace un momento con el tema de la legitimidad, lo que no corresponda a la verdad, lo que no corresponda a la realidad, lo que no corresponda objetivamente, pues se tiene que cuestionar en el sentido de que no pueden ser instrumentalizadas por unos pocos. ¿Cuántas veces se nos dijo en el colegio hasta la saciedad, o no sé si a ustedes les pasó, que lo mejor que nos había podido pasar era la colonización española? Eso a mí me lo vendieron en el colegio y yo me levanté como que me levanté con esa creencia, y cuando llego a la universidad, pues lo primero que me dice mi profesora de primer semestre en ciencia política es: no señores, esta clase no va a ser una clase de historia, de la historia de la repetición de los hechos y de la historia instrumentalizada por unos sectores de dominación del país, sino que aquí vamos a revisar realmente lo que ocurrió, y por eso la clase no va a ser de historia, sino de historiografía de Colombia, porque vamos a analizar cada uno de los hechos. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que efectivamente, pues el proceso de colonización fue un proceso de dominación absoluta y un proceso de pérdida de identidad absoluta y de saqueo y demás, pero porque la historia real es esa. La historia real es esa. Si eso se hubiera hecho de otra manera, pues otra sería la narrativa de la colonización. Y la historia no enjuicia, es decir, el historiador no toma partido en el sentido de que este es malo o este es bueno, porque el historiador no es juez. El historiador lo que tiene que hacer, el deber moral que tiene, es contar las cosas como son. ¿Y contarlas para qué? Para que nosotros logremos comprender lo que pasó, comprenderlo con todas los prismas, con todas las fuentes ideológicas, con todos esos diversos actores que hicieron parte de la historia, con momentos de paz y momentos de guerra, con esas identidades que hacen parte de la historia colombiana, pero no enjuicia. Finalmente, quien tiene al frente la historia contada de una forma real es quien toma posición. Hay gente que es conservador, sí, que es muy conservador en su ideología, a pesar pues de que el Partido Conservador en su momento defendía mucho el latifundio, por ejemplo, y hay gente que tomó partido, y eso es válido. Si quieres ser conservador, sabiendo que el Partido Conservador pues defendía el latifundio, porque además seguramente lo es válido. O el que toma partido por el liberalismo, porque considera que definitivamente sí tiene que haber, no tiene que haber, por ejemplo, un nexo entre el Estado y la Iglesia, y que cada quien debe adoptar la religión o la creencia que más prefiera, también es válido. El tema es que el historiador no enjuicia, no habla de buenos y malos, simplemente explica lo que pasó para una mejor comprensión. Entonces, bueno, muchachos, básicamente pues ese es el papel de la historia, las características principales que debería tener la historia. Y bueno, lo importante es que logremos encontrarle la utilidad de vida. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, No, profe. qué pena.
qué pena, usted me podría de pronto con un ejemplo como más claro, es que no me quedó muy claro la parte de las reivindicaciones sociales. Ajá, ok. Vámonos a las protestas de hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los bastiones o de las causas de la protesta social hoy en día es el tema del acceso a la educación y que la educación debe ser pública, la educación superior sobre todo. La historia, ¿cuántas veces no hemos tenido estas mismas reivindicaciones a lo largo del país y a lo largo de los gobiernos? Entonces, si yo quiero ver si en realidad esa reivindicación mía no ha avanzado en el país, pues yo tengo que revisar qué acciones tomaron los gobiernos anteriores para poder decir, efectivamente el país no ha hecho nada y por eso yo estoy parada en esta protesta social reivindicando la educación pública gratuita. Y eso implica que yo revise decisiones de gobiernos anteriores y esas decisiones implican que yo revise qué presupuesto se dejó para la educación, qué cobertura se logró en educación pública en gobiernos anteriores o no se logró, qué se incumplió en gobiernos anteriores frente a esa reivindicación. Entonces, de ahí que la historia me sirva para poder reafirmarme en creencias, no, reafirmarme en afirmaciones como por ejemplo que el país no ha avanzado en educación pública o que le falta avanzar. Y en esa forma, cuando yo tengo información, es cuando pues yo puedo asumir posiciones claras. No sé si quedó un poco más comprensible. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, eso sería básicamente la clase de hoy. No vamos a hacer actividad en el aula porque pues ya la actividad viene con la segunda clase, cuando ya empecemos a hablar de historia de Colombia. Les pediría el favor, si no aparecen inscritos en el aula virtual de la materia, les pediría el favor que me lo hagan saber porque la idea es que al próximo martes ustedes ya deben estar inscritos en el aula virtual para poder hacer el trabajo en Moodle. Recuerden, vamos a darle a la universidad pues estos días de aquí al viernes y si de aquí al viernes no ha sucedido, me escriben por favor y yo los matricularía manualmente con su correo institucional. Mi correo es diana.angulo, vuelvo y lo repito, @ugc.edu.co. Ahí se los puse en el chat. Quedaría muy pendiente de lo que necesiten y eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho a todos. Veo una participación súper masiva, 39 estudiantes, así que pues me alegra mucho. Hicimos la presentación hace 8 días. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Diana María Angulo. Voy a presentarme súper breve. Soy politóloga de la Universidad del Cauca, soy de Popayán, con una especialización en administración pública y una maestría en estudios políticos e internacionales. Y pues ahora estoy como docente de tiempo completo en la Facultad de Derecho y en el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la universidad, programa que imparte esta asignatura de forma transversal, es decir, para los estudiantes de todos los pregrados de la universidad. Esa es como la presentación breve. Bienvenidos a quienes llegan hoy por primera vez. Me permito repetir, vamos a iniciar siempre las clases con una noticia de orden internacional o de orden nacional. Y tenemos monitor. No sé si nos haces el favor de enviarnos porfa el link por acá del grupo de WhatsApp que crearon para que quienes acaban de llegar puedan unirse al grupo. Catalina. ¿Catalina está ahí? No, profe, Catalina no se pudo conectar el día de hoy.
Ay, o si alguien nos puede hacer el favor de enviarnos el link del grupo por acá. ¿Alguien puede hacerlo o solamente lo puede hacer Catalina? Solamente lo puede hacer ella. No, cualquier persona que esté en el grupo cuando entra y ve quién compone el grupo, las personas, ahí aparece el link y tú le das copiar y lo pueden enviar a este chat. ¿Quién no Es sabe? que yo no estoy en el grupo. ¿No estás? No, profe, yo no estoy en el grupo, pero sé que se puede, cualquiera que no sea el administrador lo puede copiar y el link para que nos agreguemos. Yo trato de ver. copiar el grupo y no deja. No, es que no deja, solamente se lo puede el administrador. El administrador, sí. Ya Acabo acabo de de poner copiar. en el chat el número de Catalina, si quieren más bien por ese lado, porque la verdad no he podido tampoco copiar el link, pero ese es el número de Catalina para que puedan ingresar. Aunque espera que ella me lo envió a mí, ya te los... Entonces, por favor, no se desconecten, muchachos, para que por favor hagamos esto y quedemos ahí súper sintonizados. Muchas gracias, profe. Ya, espérame, ya lo envío. Listo, muchas gracias, David, muy bien. Entonces, ahí está, por favor, para que todos copien la dirección URL y logremos estar en el grupo de tal manera que la información sea una sola, el mensaje sea uno solo y pues nuestra clase fluya de la mejor manera posible. Listo, profe, muchas gracias. Sí, ya me agregué al grupo con el link, funciona perfecto. Vale, muy bien. Bueno, yo creería entonces que ya nos podemos desconectar. Bueno, listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por la clase. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. A ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias, profe, que estés bien. Igualmente, gracias.